días. Good morning, everybody. Voy a dar la presentación en español, las diapositivas están en inglés, porque la mayoría de los que estamos aquí hablamos el idioma del cielo, ¿cierto? Amén. Okay. ¿Le doy? ¿Me espero? Okay. Nos paramos un momentito. ¿Se saben la canción arriba, abajo, adentro, afuera, siempre estoy feliz? I'm in, right out, right up, right down, right happy all the time. ¿Sí? Ok. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre estoy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, nos está comiendo la tecnología. Hace un poco más de 5 años, como dijo la señora Archibald, me invitaron a unirme a la Universidad de Loma Linda, en la Escuela de Salud Pública. Y hace un poco más de 3 años, casi 3 años, me invitaron a ser decana de la escuela. Yo había escuchado sobre los estudios de salud adventista desde que estaba en la carrera, pero no creo que había notado la importancia de ellos hasta que llegué a la universidad. Y en esta mañana quisiera compartir un poquito de eso con ustedes, siguiendo con los pensamientos del doctor Rodríguez. Una de las preguntas más difíciles de responder es ¿dónde está Dios cuando sufro? Y el propósito de estas investigaciones es precisamente aliviar el sufrimiento, porque las personas están sufriendo, pero darle un fundamento científico a lo que nosotros creemos filosóficamente como iglesia. La diferencia entre nosotros y otros que hablan de salud es que nosotros sabemos que hay un mandato de Dios que Él nos dio para sanar. Ese es nuestro fundamento filosófico. No podemos hacer otra cosa más que buscar la salud de los demás. Es un mandato divino. Pero aparte de eso tenemos un fundamento científico. Dios estableció las universidades para poder preparar a científicos, para poder encontrar la evidencia, para poder contribuir al conocimiento científico para sanar a las personas. Y es ese hilo de estudios que se ha llevado a cabo en Loma Linda que quiero hablar con ustedes hoy. No son los únicos, hay investigaciones en todo el mundo, siempre ha habido, pero en esta mañana quiero hablarles un poquito de Loma Linda. ¿Por qué es atractivo estudiar a los adventistas? Por varias razones. Tenemos cosas que nos unen. ¿Qué cosas nos unen en salud? ¿Qué cosas ustedes creen nos unen en salud? ¿Qué creemos que todos los adventistas casi creen? La alimentación, pero algunos son vegetarianos, otros lacto-vegetarianos, otros comen pescado de vez en cuando, otros no son vegetarianos. En la misma iglesia hay un rango de diferentes tipos de dieta. ¿Qué más? Alcohol, tabaco, ok, entonces nos unen esos principios de temperancia. ¿Qué más? La fe. Entonces somos muy similares en algunas cosas, diferentes en otras cosas, y eso es bueno para la investigación, porque cuando somos similares en ciertas cosas todos, cuando hay una diferencia entre unos y otros, es más fácil pensar que la diferencia se debe a las diferencias que hay entre nosotros y que las cosas que todos tenemos en común no están confundiendo los resultados. Por eso esa es una de las razones por las cuales es atractivo estudiar a los adventistas del séptimo día. Quiero iniciar la historia con el doctor Harding. Él fue el decano fundador de la Escuela de Salud Pública. Su hijo está aquí. Lo escuchamos ayer, lo vamos a seguir escuchando hoy.
Él fue un pionero en la investigación adventista porque él se atrevió a investigar la dieta vegetariana cuando todo el mundo decía que no tenía valor. No solo el mundo no cristiano, no solo el mundo científico, sino hasta dentro de la misma Universidad de Loma Linda nos cuenta que le pidieron que no investigara eso, los beneficios de la dieta vegetariana, por si salía en la investigación que no tenía valor, para que no apenara a los adventistas estar proclamando ¿imaginas? La alimentación vegetariana. Y le pidieron que por favor no investigara eso. Él no hizo caso. Estuve en una reunión hace 2 semanas donde su hijo nos comentaba que cuando empezó a mandar sus manuscritos, la Asociación Dietética Americana recibió el manuscrito. Él tiene la carta donde su directora le escribió a mano: nosotros nunca vamos a publicar nada que tenga que ver con los beneficios de la dieta vegetariana. 1958. Y hoy, 2013, ¿qué está pasando? Todo el mundo está hablando de los beneficios de la dieta vegetariana. Los primeros en hablar del beneficio de la dieta vegetariana fuimos nosotros. El siguiente estudio es el estudio de mortalidad adventista. Es un estudio prospectivo. Empezó en un momento a estudiar a más de 20,000 personas de California adventistas y los miró años hacia adelante. En ese mismo tiempo se estaba llevando a cabo un estudio de mortalidad de la Sociedad Americana del Cáncer, con voluntarios también, más o menos de la misma edad. Entonces, estos 2 estudios se han comparado para ver las diferencias entre causas de muerte en californianos durante este tiempo. Entonces, el primer estudio del que estamos hablando estaba estudiando ¿qué? Causas de muerte, ¿por qué se moría la gente? Ya hablamos de esto un poquito. ¿Y qué encontramos al comparar los 2 estudios? En primer lugar, causas de muerte: por cada 100% de no adventistas que morían 60% hombres, 76% de mujeres adventistas. Por cada 100 no, 60 sí o 76 en el caso de mujeres. ¿Qué nos dice eso? Mayor vida. ¿Okay? En cáncer de pulmón, cuando había 100 no adventistas muriendo de cáncer de pulmón, ¿cuántos adventistas habían? 21. ¿Ven la diferencia? Es grande, ¿no? 21%. Cáncer colorectal, 62%, cáncer de mama, 85%, cáncer de próstata, 92%, linfoma o leucemia, 86% en hombres, 100% en mujeres. Así que en el caso de estos no había diferencia entre las mujeres no adventistas y las adventistas. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué creen? A mí me dice que el estudio es real, ¿verdad? Porque no todo salió perfecto. ¿Ok? Me dice que el estudio es real. Siguiente, enfermedad coronaria cardíaca, 66% para hombres, 98% para mujeres. Derrames, 72% hombres, 82% mujeres. Entonces, como pueden ver en este estudio, casi en todos los tipos de cáncer, los adventistas morían menos que los no adventistas en el mismo lugar, más o menos de las mismas características. Ahora lo compararemos con no fumadores, no adventistas, porque podemos decir que la diferencia entre los adventistas y los no adventistas era que los adventistas no fumaban y los no adventistas sí, ¿verdad? ¿Habrá diferencia entre los adventistas y los no adventistas que no fumaban? Y podemos ver en esto que sí había diferencia. Entre los adventistas y los que no fumaban, aún así, cáncer de pulmón era menor entre los adventistas que en los no adventistas. Y pueden ver igual aquí,
de pulmón, de colon, de mama, de próstata, linfoma y leucemia, enfermedad coronaria, derrame. En todas estas enfermedades había una diferencia importante entre los que morían, fueran adventistas o aún no fumadores no adventistas. ¿Qué les dice eso? A ver, ¿qué nos dice eso? Si los no adventistas no fumadores todavía están muriendo más que los adventistas, ¿qué nos puede dar a entender eso? Que debe haber otras cosas, ¿no? Otras causas. Ok. No solo, como les dije, en otros lugares del mundo también se estaban llevando a cabo estudios. Este es en Noruega, donde se vio una disminución de muertes esperadas entre hombres y mujeres en cuanto a enfermedad cardiovascular, en cuanto al cáncer. También en Holanda, un estudio de 4.000 miembros comparó causas de muerte y podemos ver igual lo mismo entre cáncer de mama, enfermedad cardiovascular, derrame. Más o menos la mitad de lo que se esperaba se encontró en adventistas al compararlo con los no adventistas. Pero al ver este estudio, el estudio de mortalidad, que solo estaba viendo causas de muerte, encontraron algunas debilidades fundamentales en el estudio. La primera es que no estaban contando eventualidades no mortales. Aquí en este estudio solo contaban los que morían, no los que se enfermaban. ¿Okay? Entonces, siguiente pregunta que se hace un investigador es: ¿será que la protección incluye la enfermedad o solo que se mueren menos? ¿Okay? ¿Qué era lo que tenía el estilo de vida adventista que hacía que los adventistas vivieran más? Como solo medían muertes, no podían ver qué factores hacían que hubiera más vida. ¿Y habría diferencias entre los mismos adventistas que afectarían cuán largo viven y la calidad de vida? Ahora no solo comparando adventistas con no adventistas, sino comparando adventistas con adventistas. Entonces de allí nació la curiosidad para el siguiente estudio. Y ese es el que se llama Adventist Health Study 1, el número 1. Empezó en 1974 y allí el propósito era ver cuáles factores protegen a la persona contra este tipo de enfermedad. También incluyeron enfermedades, no solo muertes. Entonces ven que el propósito de este estudio era fortalecer las debilidades del estudio anterior. En el primer estudio estábamos viendo causas de muerte. Ahora estamos buscando qué causas, qué factores contribuyen a la enfermedad o a la no enfermedad. Nos estamos moviendo de preguntar ¿por qué se muere la gente? A preguntar ¿qué contribuye para que las personas vivan más y mejor? En Adventist Health Study 1. Empezó como una investigación de cáncer. En 1981 añadieron investigar enfermedad cardiovascular y fueron 2 cuestionarios, años de diferencia. Terminaron siendo este estudio sobre sujetos blancos no hispanos y unas tasas de respuesta muy elevadas. Un investigador con sujetos humanos espera, si le va muy bien, 70% de respuesta. En el estudio Adventist Health Study 1 hubo casos hasta un 99.5% de respuesta. Entre más personas responden, más confiables son los resultados. Entonces esto ayudó a que se demostrara que lo que se estaba encontrando en el estudio tenía valor. Algunas veces, yo me acuerdo que cuando yo vi esto por primera vez y vi la invitación y que decía solo blancos, yo me sentí un poco incómoda. Y al investigar un poquito más fue porque no mandaron solo a blancos, pero los blancos son los que respondieron más. Entonces se tomó ese grupo para hacer la investigación. Eso está cambiando y vamos a hablar de eso un poquito después. Entonces, al estudiar a las personas, se les enviaron los cuestionarios,
también se iban a registros médicos, se iban a registros de cáncer y de muerte. Las fuentes de datos para este estudio son muchas y se usan unas con otras para llegar a los resultados. La edad promedio de los que estudiaron fue de 51 años para hombres, 53 para mujeres. Estos son unos datos rápidos, vamos a ver con más profundidad después. Hipertensión era similar al resto de la población, casi no había fumadores, 2/3 de la población eran mujeres, era una población bastante bien educada y cerca de la mitad comía carne menos de una vez por semana. Y estos son hallazgos dietéticos. 21% consumían carne más de 2 veces por semana, 10% pescado una vez por semana, 35% tomaban café, 77% consumían principalmente pan integral, 66% comen nueces por lo menos una vez a la semana, 24% comen nueces más de 4 veces a la semana y 81% comían fruta al menos una vez al día, 49% por lo menos 3 veces al día. Entonces esto es para darnos una idea de la gran variabilidad de rango entre los mismos adventistas que se estaban estudiando. También nos da idea de que estaban siendo honestos en sus respuestas o no. ¿Cuántos de aquí se dijeran toman café? Porque recuerden, esto es 74, hace tiempo, cuando no había tanta popularidad de Starbucks y todo eso. Cuando los adventistas se caracterizaban más por nunca tomar café, ¿verdad? Y aún en ese tiempo en la pregunta ¿tomaban café? 35% dijeron que sí, ¿okay? Entonces el hecho de que contestaron las preguntas honestamente ayuda a creer en los resultados del estudio. Ahora vamos a verlo por gráficas. Esto es años de vida. La columna roja es los de California, no adventistas. La columna rosadita son los adventistas en general. La columna turquesa verde allí son los adventistas vegetarianos. ¿Qué ven? ¿Quién vive más? Está claro, ¿verdad? Ok. Ahora, al hablar de enfermedad cardíaca que causa muerte, si tomamos de base los de California no adventistas como el bloque rojo, vean que los adventistas hombres es menos o más, mucho menos, y las mujeres también. Entonces, enfermedad coronaria que causaba la muerte era mucho menor en adventistas que en no adventistas. ¿Qué tal el peso? Nuevamente, la columna roja es vegetarianos, la amarilla semi-vegetarianos, la verde no vegetarianos. Y ahora esto es comparando adventistas con adventistas entre nosotros mismos. ¿Y qué ven allí? Hay diferencia, pero hay, ¿verdad? Entre el peso. No se ve tan grande la diferencia entre adventistas y no adventistas, pero aún allí entre adventistas se ve que los vegetarianos tienen menor peso que los no vegetarianos. Ahora, si los hacemos entre mujeres y vemos la dieta un poco más desmenuzada, los primeros entre los dos, mujeres y hombres. La primera columna verde son los veganos. ¿Quiénes son veganos? Ni leche, ni huevos, ni queso, ningún producto lácteo. La segunda son ovo-lacto, leche y huevos. Tercera, comen pescado. Cuarta, semi-vegetarianos. Esos que son vegetarianos en la casa, pero cuando van a un restaurante ya no son. Y las rojas son los no vegetarianos. ¿Y ven diferencias allí? ¿Cuál es la mayor diferencia allí? Entre los veganos y los no vegetarianos, ¿verdad? Pero aún con los demás se ven diferencias. ¿Qué en cuanto a hipertensión que requiere tratamiento y cómo se asocia a ingesta de carne?
¿qué ven? Los que nunca comen carne son la columna gris. Los que comen carne una o más veces por semana son la columna verde. ¿Ok? Entonces, aún este estudio compara adventistas con adventistas. ¿Ok? Aún entre ellos se ve que la hipertensión que requiere medicamento es mayor entre los que comen carne una vez por semana o más. Y esta gráfica muestra básicamente lo mismo, pero desmenuzando la dieta desde veganos hasta no vegetarianos. Ahora, en cuanto al cáncer, recuerden que este estudio empezó con cáncer y 7 años después añadieron enfermedad cardiovascular. ¿Y qué vieron? Que la fruta es un factor protector. Esos que consumen más fruta más de una vez al día tienen protección 25% menos de cáncer de pulmón que los que no. Cuando el doctor Rodríguez estaba presentando aquí el pensamiento devocional, una de las palabras que usó fue de manera positiva, presentar la reforma pro salud de manera positiva. ¿Eso qué significa? Que debemos enfatizar más lo que debemos hacer, lo que podemos hacer, y no tanto lo que no podemos hacer. Entonces, ya aquí en esta, ¿cuál es una de las cosas que podemos enfatizar que podemos hacer? Comer frutas. Y eso no le duele a nadie, ¿verdad? No le estamos quitando nada, no le estamos diciendo no puede comer esto, al contrario, le estamos diciendo de esto puede comer bastante y le protege contra el cáncer. Protegía también contra el cáncer gástrico. Las legumbres disminuyen el riesgo de cáncer de páncreas, 1 en 30. Dátiles, pasas, frutos secos, 1/5 parte de la probabilidad de desarrollar cáncer de páncreas. Frijoles, 42% menos de cáncer de colon. Carne de res aumenta más del doble el cáncer de vejiga. ¿Qué ven aquí? ¿La comida qué? Frijoles, frutas, verduras. Es lo que comemos siempre, ¿no? ¿Ok? Comida normal debiera ser, puede ser. Ahora veámoslo de manera gráfica. Ingesta de carne y el riesgo de diferentes cánceres en el primer estudio, vean. Colon, próstata, ovario y ovario después de la menopausia de las mujeres. Lo que no se ve porque cambió el color es, una es nunca, una vez por semana, más de una vez por semana. Y como ven, en cada tipo de cáncer, ¿cuál es la relación entre ingerir carne y el tipo de cáncer? En todos. Ok. Y ahora, en cáncer de pulmón con frutas, ¿cómo se ve? Al revés. Okay. El que come menos de 3 veces por semana es la columna amarilla. El que come más de una vez al día es la columna roja. Está grande la diferencia, ¿no? Ok. Y ahora en cáncer de colon, y todas se ven así. Esta es cáncer de colon y carnes rojas. Esta es cáncer de colon y carnes blancas. Entonces pensar no como res, pero como pollo, y esa carne es saludable, ahí está. Tampoco tanto así. ¿Okay? Legumbres, al revés, nuevamente ven cómo va, de acuerdo a la cantidad de legumbres que coman en el día. Tomates y cáncer de próstata. Después de ver esto, les insisto a mis hijos con el tomate, a uno le gusta, al otro no le gusta, pero los dos lo tienen que comer. Les estaba contando en una presentación anterior que vi en la investigación que dicen que ahora la familia es más democrática, porque ahora los niños tienen más poder de decidir qué van a comer. Cuando yo estaba creciendo, y algunos de aquí conocen a mis papás, yo no tenía ese poder de decisión.
Comía lo que estaba en la mesa y no me podía levantar hasta que terminara lo que estaba en la mesa. Tengo 2 hermanos, el que me sigue a mí escondía los tomates en las plantas, esperaba que mi mamá se fuera y agarraba los tomates hasta que ella se dio cuenta. Hoy en día ya no es así. Ahora los hijos deciden o quieren decidir qué van a comer. Llegan a la mesa y creen que es restaurante y que pueden pedir a la carta: yo quiero esto, pero no esto, yo quiero el otro. Tengo un bebé de 6 meses y le trato de dar molidos, frijolitos. No los quieren, no frijoles, vainica molida. 6 meses. Voy a batallar. ¿Ok? Ahora dicen que los niños tienen más oportunidad de decidir qué van a comer. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, nos contó nuestro maestro de pediatría que el poder de decisión de la mesa la tienen los padres. Y que cuando llegan las madres con sus hijos a consulta, con problemas de lo que sea por la alimentación, y la mamá dice: es que solo quiere comer comida chatarra, junk food, es que solo quiere comer burundangas. Le decía él al niño: ¿en qué trabajas? Y el niño se quedó así. ¿Quién te paga tu salario? ¿Quién te compra la comida? Entonces, si el niño solo quiere comer comida chatarra, ¿quién se la está comprando? La mamá. Al ver toda esta información que estamos recibiendo estos 3 días, yo les animo a que traten de incorporar un cambio en su vida. Empecemos por uno. Porque muchas veces es fácil ver estos estudios y sentirnos muy bien, de que somos adventistas y que nosotros tenemos mejor salud que los demás. Es como cuando están jugando fútbol y estamos saltando en la casa diciendo: ganamos, ganamos, y nosotros no metimos ni un gol, fue el equipo. Pero como le vamos al equipo, ganamos. Y muchas veces con estos estudios y la evidencia, al verla, es fácil decir: ganamos, pero individualmente debe de haber un cambio. Todos podemos mejorar en algo, un cambio. Tomates y cáncer de próstata, legumbres y cáncer de próstata. Y muchas veces a los hombres, ya cuando crecen, no quieren comer las verduras. ¿Cuántas madres han tenido la experiencia de que le dan espinacas al papá y al hijo? Y pueden obligar al hijo a comer la espinaca, pero al papá no. Legumbres y cáncer de próstata, importante, señores, caballeros, aún ahora que ya están grandes y pueden decidir comerse sus verduras. Leche de soya y cáncer de próstata, igual. Este cuadro cambia un poquito. Diabetes. Estos son los casos de diabetes que han habido en Estados Unidos desde 1981 al 2009. Vean que más o menos estuvo parejito hasta la década de los 80s. Empezó los 90s y ¿qué pasó? Se disparó y no ha dejado de subir. ¿Habrá protección en el estilo de vida adventista contra la diabetes? ¿Qué creen? Vamos a ver. Esta está en tabla, pero veámosla en gráficos. ¿Cómo ven? Se ve muy parejo, ¿no? Pero ¿saben qué? Para la 1 o 2 personas de diferencia, esa 1 o 2 personas, esto le salvó la vida. Aunque parezca que no es mucha la diferencia, si a usted le toca hacer esa que fue el número 1, el número 2, el número 3 diferente, a usted le salvó la vida. Ahora, vean la diferencia cuando hablamos ya entre veganos y no vegetarianos, ve cómo crece. ¿Okay? La diferencia es aún mayor. Cosas interesantes, hallazgos interesantes, hablando otra vez de lo positivo, fue nueces y pan integral. Uno puede escoger algo tan sencillo como cambiar de pan blanco a pan integral. ¿Habrá diferencia?
o de añadir un puño de nueces al día, un puñito de nueces comer al día. En cuanto a enfermedad coronaria, igual, riesgo relativo entre los que nunca comían, columna roja, comían más de 3 veces por semana, columna verde. Hombres y mujeres, ¿qué diferencia ven allí? Está un poco difícil del otro lado, ¿no? Okay. Pescado. Algunos que vivimos en zona caribeña decimos, Jesús, cuando resucitó, lo primero que hizo fue servir pescado para los discípulos. Entonces, si él podía comerlo, yo también. Ok. Ahora, para los que comen pan blanco, la columna blanca, pan mixto y pan integral, y el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué ven ahí? ¿Se da muy difícil cambiar de pan blanco a pan integral? Nueces, para los que comen menos de una vez por semana, a los que comen más de 4 veces por semana, y el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué ven? ¿Cuántos de aquí comemos nueces una vez por semana, por lo menos? ¿Cuántos comemos por lo menos una vez al día nueces? Ok, bastante bien, muy bien. Y quiero decirles que la investigación en nueces y la ventaja de nueces para el estilo de vida, para las condiciones de vida, son investigaciones que casi hacemos exclusivamente los adventistas. Nos interesan las nueces más que otras personas. Ok, esta ya la vimos, pero en cuanto a infarto, las nueces también protegen contra infartos en hombres y en mujeres. Este es ejercicio. Saben que las personas que hacen ejercicio y fuman tienen mejor condición de salud que los que no fuman y no hacen ejercicio. Pastor Zumbado, ¿verdad que asusta esta? Marín, ve, le puse tu nombre, Olga. Perdón. Ejercicio. Entonces vimos que hay 5, nada más 5 hábitos de vida sencillos que pueden extender la vida de una persona a 10 años. Y esto es del estudio de salud adventista 1, del primero. Ejercicio regular, una dieta basada en plantas, una pequeña cantidad de nueces periódicamente, mantener el peso normal y no fumar. Díganme. Cuando se refiere a nueces, ¿se refiere a nuez como tal? ¿O maní, almendras? Cacahuates, almendras, pistachos, avellanas, en general nueces. La que se estudia más en Loma Linda es el walnut, que es la que parece un cerebrito, pero eso no significa que las otras no tengan beneficios, ¿okay? Y lo que se ha visto es que la grasa que tienen las nueces es del tipo bueno de grasa. Entonces, si uno va a tener una cantidad de grasa en la dieta, es mejor que venga de una fuente natural, como las nueces. ¿Qué más tiene grasa natural? Ay, gracias a Dios, ¿verdad? Algo bueno. Aguacate también es una fuente natural de grasa. Entonces, si uno quiere escoger grasa, es mejor si viene de una fuente natural. Cualquier tipo de nuez. Y al ver en cada una de las variables que vimos antes, vemos que ya sea de 1 año o hasta casi 3 años, aumentan la expectativa de vida. Ahora imagínense si hiciéramos todos juntos, de ahí salen los 10 años, ¿ok? Pero con el cambio de 1, ya mejoramos nuestra expectativa de vida. La fortaleza del estudio era que era un grupo grande, entonces era
más fácil sacar conclusiones, porque era un grupo grande de personas, más de 20,000, ¿se acuerdan? Pero se recibió más dinero en el 92 para poder estudiar un poco más acerca de esto. Y quiero decirles que en este momento estos estudios son caros, cuestan dinero. Imagínense el montón de cuestionarios, nada más el correo, las veces que hay que ir, cuando hay que tomarles muestras. Estos estudios son caros. ¿Quién los paga? No los paga la iglesia. Este estudio lo paga el gobierno federal de Estados Unidos. Entonces, Dios está usando al gobierno para pagar el estudio que hace la iglesia para difundir su verdad. Entonces surgieron otras preguntas. ¿Hay patrones diferentes que pueden ayudar a aumentar años de vida o a bajarlos? ¿Cuáles componentes de la dieta son los más importantes? ¿Qué será que los adventistas se enferman más tarde o mueren de lo mismo pero más avanzada la edad? Entonces se encontró que de todos los factores, todas las muertes que estaban causadas en los adventistas, 56.7% morían de enfermedad cardiovascular, 20.9% morían de cáncer, y esto era similar a los no adventistas. Y luego, ¿de qué sirve pues? Así es, la diferencia es que daba en una edad más avanzada. Entonces, más años de vida sin enfermedad. Más años de vida sin enfermedad. Así es, calidad de vida. Entonces pasamos ahora al Adventist Health Study 2. Entonces en el primero vimos causas de ¿qué? Muerte. ¿Por qué muere la gente? En el segundo vimos qué factores protectores había para ver y cuántas enfermedades, empezar a contar las enfermedades. Entonces ahora estamos en el Adventist Health Study 2. Ahora fueron más personas aún, 96,000 personas. Más de 25,000 miembros de iglesias descendientes de africanos, iglesias negras. Más de 25,000. ¿Se acuerda que les dije qué incómoda me sentí cuando vi esto al principio, que era solo blancos? Pues para esta etapa del estudio decidieron hacer un esfuerzo especial para ver qué estaba pasando en la población negra. ¿Por qué creen? Es un asunto de equidad de salud. En poblaciones hispanas y negras en general, estas enfermedades afectan a más gente, más temprano y de manera más grave que en la población blanca. Y si nuestra preocupación es aliviar la salud, tenemos que saber qué está causando el sufrimiento, particularmente en esas poblaciones que están sufriendo más. En este momento, este estudio es el cuarto en número de población de una cohorte, un grupo de personas negras que están siendo estudiadas. Entonces es muy importante. Ahora la edad promedio era de 58.7. Ven que en el primero la edad promedio era 53. Significa que ¿qué? Se están poniendo más viejos. La iglesia está envejeciendo. Eso puede ser bueno y también puede ser porque significa que necesitamos a los jóvenes, ¿verdad? No son la iglesia del futuro, son la iglesia de hoy. Y el rango era personas de 30 a 110 años de edad, imagínense. Los tomaron de varios puntos de Estados Unidos. Es uno de los más grandes estudios, como les comenté, la importancia de que se haya hecho en población negra 25,000, no solo para ver cuáles son los problemas en la población, sino para poder también hablar de cómo estudiar poblaciones que no son la mayoría. Tiene su chiste, tiene su ciencia. Entonces, parte de lo que está haciendo este estudio ahora es enseñarle a los demás investigadores cómo estudiar poblaciones negras grandes, porque no hay muchas. Y se decidió estudiar sobre esto, los efectos de la soya, carne, productos sintéticos, de la forma del cuerpo,
cánceres, enfermedades crónicas y también ahora en población negra. Miren que de esos 30 y pico mil que les dije, 1043 tenían más de 90 años y 46 tenían más de 100 años, y todos llenaron una encuesta de 50 páginas. Yo no llenaría una encuesta de 50 páginas. Y había señoras viejitas de casi 110 años llenando encuestas de 50 páginas. El asunto no es solo vivir más, es vivir mejor, es vida sana. Entonces nos estamos pasando de ver por qué muere la gente, a qué factores contribuyen a que la gente viva mejor, más, y ahora a cómo podemos hacer que esa vida sea más sana y productiva. Entonces, muchos hemos escuchado de la zona azul, el libro de la zona azul y National Geographic, y cómo encontró que en algunas partes del mundo hay una población que vive más de 100 años, ¿verdad? ¿Y qué lugares vieron? Loma Linda es uno, ¿dónde más? Italia, Sardinia, Japón, Nicoya en Costa Rica. Pura vida. La diferencia entre Loma Linda y los demás puntos es que es la única zona azul que no está aislada geográficamente del resto. Ustedes van a Loma Linda y no hay plantel, no hay portón, como nosotros crecimos que había un portón, que había que entrar con un guardia ahí que no nos dejaba salir. Sí entrar, pero no salir. En Loma Linda no hay portón. Cruzando la calle de la escuela, hay del Taco, hay Kentucky, hay McDonald's, no está delimitado geográficamente de los demás. Entonces, donde las otras zonas azules son en la población, al salir de ahí los jóvenes se está perdiendo esa longevidad. En el caso de Loma Linda no es porque no tienen acceso a la comida, es porque han decidido vivir de una manera diferente. Significa que donde quiera que vivamos tenemos esa opción de decidir vivir de una manera diferente, y eso contribuye a nuestra salud. Entonces ya hablamos un poco de las preguntas. Una de las preguntas que se está haciendo este estudio ahora, que no se hizo anteriormente, es ¿cómo contribuye la fe a la salud? Vean qué importante esa continuidad, y por eso la he mencionado tanto. Hemos pasado de estudiar por qué muere la gente, a factores que pueden proteger, a cómo vivir una vida más sana y completa, a la fe y cómo contribuye la fe a la salud. Entonces, en este estudio, 8% eran veganos, hasta 48% no vegetarianos. Aún hoy en día casi la mitad de los adventistas no son vegetarianos. ¿El vegetarianismo es el único factor de estilo de vida? No, no. Hay otros. ¿Cuáles son los otros? Ejercicio, agua, el descanso, aire puro, la confianza en Dios. Todos son importantes. En el caso de este estudio, el que más se enfatizó fue esto. En este vemos la educación. La mayoría tienen solo educación de secundaria o preparatoria. Es importante también porque muchas veces se piensa que solo la gente muy educada es vegetariana, no siempre es así. En esta vemos más o menos cuántas veces comían porciones de los diferentes alimentos por semana. Ven, el tomates, 6, frutas es lo que más se come, pescado no tanto. ¿Okay? Comparando a los vegetarianos con los no vegetarianos, en los mismos entre adventistas y adventistas, vemos que los que eran veganos o vegetarianos ven menos televisión, duermen más horas en la noche, consumen más frutas y verduras, consumen menos grasas saturadas y típicamente comen alimentos que son más bajos
en índice glicémico. Significa que el azúcar que entra a la sangre es más controlada, no es en un bolo grande. Me están diciendo 5 minutos, así que tengo que correr. ¿Ok? Ahora recuerden, es el estudio número 2. Y vemos lo mismo en cuanto a peso, ¿verdad? En cuanto a presión alta, igual, lo mismo. En cuanto a colesterol elevado, diabetes, mortalidad por causa de muerte, no vegetarianos son los primeros, veganos la última columna, ¿ok? Riesgo de morir. Riesgo de morir de acuerdo a diferentes edades. ¿Qué ven allí? Entre mayor es la persona, más le protege un estilo de vida saludable en cuanto a su riesgo de morir. ¿Ok? Eso es lo que dice esa gráfica. Para una persona que tiene 50 años, la protección está allí. Pero para una persona que tiene 80 años, la protección es aún mayor. ¿Qué me dice eso a mí? Que si no lo he hecho hasta ahora, todavía si lo hago hoy, es buen tiempo para cambiar, aunque sea un hábito, y mejorar mi estilo de vida. Ok, vamos a pasar por estas un poco rápido porque dicen lo mismo. Porque quiero llegar a algo importante. Este es un punto importante. Hubo adventistas que cambiaron de dieta en el transcurso del estudio. Pasaron de ser vegetarianos a no vegetarianos. ¿Y qué creen que pasó? Cayó la curva. La expectativa de vida cayó. Al cambiar la dieta de vegetariana a no vegetariana, vean cómo aumentó el riesgo de derrame, enfermedad del corazón y cáncer. Al cambiar de una dieta a la otra. Aumentó el riesgo de tener diabetes un 74%. Y la mitad de ese riesgo aumentó porque aumentaron de peso. Cuando adventistas vegetarianos cesaron de seguir una dieta vegetariana basada en ¿qué? Basada en su fe, se produjo una disminución en la expectativa de vida, primariamente por tasas más elevadas de derrame, enfermedad del corazón y diabetes. ¿Qué tipo de enfermedades son estas? Derrames. ¿Son fáciles de manejar? ¿Ok? Entonces disminuyó no solo su expectativa de vida, sino su calidad de vida también. Entre las preguntas importantes que siguen, miren esa de abajo. ¿Qué papel juega esto en otros países? ¿Okay? ¿Cuántos quisieran un estudio similar en su país? Porque muchas veces cuando uno ve el estudio de adventista, ya, pues esos son gringos, esos tienen comida vegetariana y no tienen que andar buscando muy difícil, de soya la tienen por todo lado, ¿verdad? Entonces pensamos muchas veces que el estudio no se aplica a nosotros, entonces los principios que tampoco, no es así. Una de las cosas que queremos hacer ahora en la escuela es aumentar la colaboración con las instituciones educativas adventistas que tienen programas de salud pública y nutrición para poder colaborar en investigación y hacer este tipo de estudios ya más localizados. Voy a pasarme rapidito, lo siento mucho, pero ya me dijeron 5 minutos, hace como 6 minutos. Entonces, quiero enfatizar el estudio de religión y salud. ¿Okay? Entonces pasamos otra vez de ver por qué muere la gente, a qué factores contribuyen a tener menos enfermedad, a cómo hacer que esa vida sea más sana, más completa, a ver el rol que la fe juega en la salud y ahora la religión en salud. Y se tomaron del grupo de 95,000, 11,000 personas. Se les hicieron preguntas, se les tomaron datos de
sangre y hoy todavía estamos estudiando eso. Hay muchas cosas que todavía no hemos dilucidado, pero lo que podemos ver es que si estamos viendo cómo perciben su salud, cómo percibe la persona su salud, vemos que tanto adventistas, negros como blancos, tienen una percepción de que su salud es mejor que las personas que no son de la religión. Entonces, una de las primeras cosas que vemos es que esa sensación de bienestar, de salud importante, está más asociada a personas que practican la religión adventista que a los que no. Eso pasa en mujeres, pasa también en hombres. Salud mental, doctor Rodríguez, nuevamente lo mismo. No es solo salud física, sino también salud mental. Hay una percepción de mejor salud entre hombres y también mujeres. ¿Cuál es la mejor dieta? ¿Es vegetariana? No sabemos todavía en Adventist Health Study a ciencia cierta. Vegetariana, lacto-vegetariana, vegana, decimos que no sabemos, pero al ver las gráficas es bastante claro, ¿verdad que sí? ¿Por qué tenemos un estilo de vida saludable? ¿Cuál es la importancia como cristianos de tenerlo? Tener un estilo de vida saludable sin tener a Dios no tiene sentido. Había una matutina hace poco de tiempo, se llamaba Energize, ¿se acuerdan? Y en uno de los capítulos, hablaba de un hombre atlético, musculoso, vacío. De nada sirve si no está Dios en medio. Este versículo está en Jeremías 17:14. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres el Dios al que yo alabo. Ahí está la secuencia. Dios nos sana, Dios nos salva, con el propósito de que nosotros le alabemos. Muchas gracias, que Dios les bendiga.